vuelven a incursionar en la ficción con La Bruja de Hitler, una película envolvente y perturbadora que evoca a las seguidoras del nazismo que fungieron de carceleras, torturadoras y asesinas durante el régimen. Muy buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido al espectáculo y yo, Horacio y Marcelo te saludan. Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vi tu Hola, película, me pareció tremenda. bueno, Contanos muchas un gracias. poquito, contanos un poquito a los oyentes. Bueno, mira, La Bruja de Hitler es una película que justamente es bastante perturbadora, como decías, porque no es el nazismo aislado en la postguerra, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, sino que dialoga de alguna manera con el presente, porque justamente habla de ese nazismo cotidiano, ¿no? Y que traspasó la barrera del tiempo y porque está propio también en el ser humano resurgiendo constantemente. Y justamente la película tiene esa metáfora, entonces viaja a un cuento de hadas que recreamos nosotros entre el arte, el paisaje y el estilo de la película, justamente al interior de dos familias, una de las cuales aloja a unos prófugos nazis. Estamos hablando del año 61, donde se desarrolla esta trama, y los hijos de estas dos familias, en su laberinto, tienen que decidir qué hacer con ese mandato paterno, ¿no? Porque justamente ese nazismo no quedó en el pasado, sino que por cosas que van sucediendo en la película, está todo el tiempo dando vueltas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacen esta generación de adolescentes, hijos de estos padres? Bueno, y eso es donde se desarrolla la película, ¿no? En esa lucha interna que tienen los protagonistas. Eh, Hay un clima muy opresivo y un manejo muy preciso y cuidado de la estética que transmite, y por lo menos yo te hablo desde lo personal, me parece que a cada espectador puede llegar a vivir un poco lo mismo, donde se siente, en verdad se siente en el cuerpo, ¿no es cierto?, ese terror. ¿Cómo crearon, cómo fue definir y concebir un poco todo esto? Bueno, la película justamente lo que hace, nosotros entendemos que la narración está en la estética, al menos en esta película que estamos presentando, porque justamente el guión original parte de tres versiones que fuimos elaborando, y en la última versión nos dimos cuenta que había giros dramáticos que podían reemplazarse por algo sensorial, que estuviera por fuera de lo racional. Entonces, eso le da como digamos, un swing muy extraño a la película, que hace que el espectador se va tensionando cada vez más, va viviendo junto a los personajes algo que está por suceder en cualquier momento, no puede despegarse de la película, y eso es mucho más fuerte porque no hay un límite, no hay una pared entre decir estoy viendo una película y yo puedo de alguna manera predecir qué es lo que va después, porque conozco un poco vi mucho cine, ¿no? O sea, un espectador ya maduro, ¿no? Es impredecible lo que le va pasando. Y ese es el juego de la película, porque justamente son personajes que son impredecibles, que tienen una libertad absoluta para accionar, para hacer su mal, y no hay nadie que los detenga. Y bueno, y a partir de ahí tampoco el espectador tiene ese refugio de decir, bueno, estoy viendo una película y hay una pared que me separa racionalmente de mi propia vida. Es una película que va interpelando al espectador todo el tiempo en ese sentido. Tal cual, fue filmada en Bariloche, una ciudad que es muy afín a ustedes, en particular a Virna, y de alguna manera fue un poco el disparador de toda la historia, ¿verdad? Fue el disparador. Justamente nosotros viajamos todos los años allá, y tenemos un gran amigo que es el documentalista Carlos Echeverría, que justamente él, como parte de la comunidad alemana que se refugió en Bariloche, empezó a investigar, y bueno, justamente hizo una película llamada Pacto de Silencio, que está basado en Erich Priebke, digamos, un criminal de guerra que fue descubierto hace unos años y extraditado a Italia, y fue el primer caso, ¿no?, en Bariloche que
bueno, que fue un impacto mundial también. Esta historia también, la de Eric Kripke, tiene un montón de ramificaciones porque hablamos de una persona que era muy querida en la comunidad porque era muy admirada, era el director del Colegio Capraro, y hubo un juego de, digamos, de la sociedad civil de aceptarlo y de negar que él podía haber tenido ese pasado, ¿no? Y justamente y estas historias sumadas a otras historias que iban sucediendo también, como el de una turista italiana, ¿no?, que había perdido a toda su familia en Auschwitz, y el mozo del hotel que la atiende es uno de los verdugos de su familia, y esto sucedió en Bariloche. Digo, estas situaciones justamente van armando elementos de la trama que en realidad nos conduce hacia otro lugar, que es todo el conflicto que yo les conté antes. Pero claro, y ahí está el juego también entre documental y ficción, ¿no? Y entonces la película también se apropia de eso. Entonces, o sea, tiene una puesta en escena que es casi fantástica, pero se da, digamos, la posibilidad de incorporar también imágenes documentales o recreaciones de lo que sería el archivo familiar de la familia que contamos, como si fuera un Super 8, y esas dos, digamos, esos diferentes puntos de vista y también reveladores de un montón de cosas que van pasando, le dan también esa atención desde la estética al espectador, ¿no? Y nos permite ir más en profundidad, ir más a quiénes son estos personajes. Sí, es muy cierto, y tal como un poco cierran ustedes hacia el final, y esto no es spoilearla, sino que lo que se permiten, me parece, es reflexionar. Por eso me gustaría que lo estemos compartiendo en este momento con cada uno de nuestros oyentes. Lo que pasó puede volver a suceder, las conciencias pueden volver a ser seducidas y obnubiladas, la nuestra también. Me parece una frase más que reflexiva, ¿no es cierto?, y muy oportuna para que cada uno de las personas que nos está escuchando del otro lado sí pueda en este fin de semana estar acompañando este estreno de ustedes. Gracias, Ernesto, por estar presente. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Suerte, Ernesto, suerte, un abrazo. Gracias.